solamente en la dirección que Él ofrece. Claro que para nosotros es natural que las formas de Dios nos sorprendan. Las formas de Dios, la manera de hacer las cosas de Dios produce a nuestra alma sorpresa y a veces desconcierto, porque es muy diferente a la manera de hacer las cosas de nosotros, de la manera que fuimos entrenados y preparados. Abra su Biblia en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4. Voy a leer a partir del versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Ahora ya le era dado el poder leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Él leyó textualmente de las escrituras, de aquel pergamino que le fue dado, y enrolló el libro, dice. O sea, el pergamino lo enrolló y lo dio al ministro y se sentó. Simplemente leyó, dice, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Estaban a la expectativa de algún tipo de explicación, de algún tipo de exhortación, algo con respecto a esa escritura que Dios había inspirado a Isaías a escribir hacía más de 450 años. Ellos lo tenían como una ley, lo tenían como un principio, y se leían las escrituras. Él lo leyó y estaban fijos en él, esperando alguna reflexión. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lo que había sido profetizado más de 400 años antes, en ese momento se estaba cumpliendo esa profecía. Y Jesús se los anuncia. Y todos daban buen testimonio de él. O sea, lo conocían porque ahí se había criado. Conocían su carpintería, la que había sido de su papá, o al que conocieron como su papá. Y estoy seguro que lo conocían porque hacía buenos muebles y no se transaba la gente. Lo reconocían. Para ellos era Jesús, el de la carpintería, el cual, como a todo buen judío, se le había permitido leer las escrituras como varón. Había un buen testimonio de él delante de todos, y en ese momento ellos escucharon la lectura, pero también escucharon la reflexión de él, y les dijo: en este momento se ha cumplido esta escritura, algo que había sido dicho hace más de 450 años atrás. Y ellos se quedaron atónitos. Estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Seguramente me dirán eso. O sea, los pensamientos de ellos, ¿dónde estaban cuando él dijo esto? Cuando él trajo esta reflexión, dijo: este mismo momento se acaba de cumplir esta escritura. Se estaba cumpliendo en él. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Estaba preparado ya para lo porvenir también. Había profeta ahí,
hablando, pero no acepto. Cuando la palabra de Dios está siendo expresamente manifiesta y está dando testimonio de ella misma, a veces hay resistencias a esa palabra. En algunos hay resistencias a esa palabra. Por eso dijo esto: en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Nadie había dicho nada, pero estaban meditando dentro de ellos. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Está citando lo que estaba escrito, la historia que se había escrito, el testimonio de esta viuda de Sarepta de Sidón, que no era judía, era fenicia. No era una mujer que pertenecía a la nación de Israel. Dice, había muchas viudas en Israel por las diferentes guerras. Muchas madres que habían perdido hijos y mujeres que habían perdido maridos. Muchas viudas había en Israel. Pero el profeta Elías fue enviado a una mujer que no era judía. Eso está causando una impresión dentro de ellos, de su alma. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Y los judíos que tenían para sí mismos la idea, el criterio de que la palabra de Dios era para ellos solamente, que la gracia de Dios era para ellos solamente. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué sucedió en ese momento? Lo que él dijo produjo ira en ellos. O lo que ellos tenían como fundamento provocó ira en ellos. ¿Qué fue? ¿Lo que Jesús estaba diciendo? ¿O lo que ellos tenían como fundamento? Porque ellos ya tenían un criterio acerca de la palabra de Dios. Ellos se sentían el pueblo de Dios. Y está bien que se sintieran así, pero realmente no vivían así. Y no está dando testimonio de ese momento, está dando testimonio de todos esos años. Desde que Dios sacó a Israel, desde que Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos y le dio una misión que cumplir. Y ahora les dice, el favor de Dios ha estado ahí para todos. Y ellos se llenaron de ira. Qué difícil es para el hombre confrontarse con el criterio de Dios cuando ya tenemos una forma de cómo hemos recibido, porque Israel era escogido por Dios. Fue escogido como un pueblo por Dios para anunciar la virtud de Dios. Y ellos habían fallado en ese propósito. ¿Por qué? No podían hacerlo porque estaban sumergidos en el pecado. Pero la elección ya había sido hecha. Dios los eligió no porque fueran más pecadores o menos pecadores que el resto de la humanidad. La elección ya estaba hecha. Pero esos criterios que ellos tenían respecto a la palabra de Dios les impedían ver la manifestación de la misma palabra ahí delante de ellos. Y hoy para nosotros, ¿cuántas cosas hemos cultivado, hemos guardado dentro de nosotros como principios bíblicos, principios de Dios, principios del cristianismo, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios? Porque todos van filtrados a través de una mente, un sistema de pensamiento corrupto. Y guardamos pensamientos de Dios como si fueran exclusivos para nosotros, y hacemos acepción de personas. Se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual está edificada la ciudad de ellos para despeñarle.
Era tanta su ira que lo que querían era matarlo ahí. Lo querían aventar por el despeñadero ahí. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. Sorprendentemente, ¿qué sucedió ahí? En medio de aquel tumulto que lo fue empujando hasta el despeñadero. ¿Qué sucedió? Se manifestó el poder de Dios. Pasó por en medio de ellos y no lo pudieron despeñar, no pudieron matarlo, pero lo que les dijo provocó ira dentro de ellos, de tal manera que se sintieron enardecidos porque estaba irrumpiendo dentro de su sistema de creencias. Ellos sabían y habían escuchado acerca de Jehová y quién que los había liberado y que estaba con el pueblo de Israel, pero ¿cuánto tiempo habían estado sin estar expuestos a la palabra del Señor? Desde el profeta Malaquías hasta el nacimiento de Jesús habían pasado como 400 años y estaban secos, pero tenían sus criterios. ¿Cómo filtraban las cosas? Vaya conmigo ahora a la primera carta de los Reyes. Al capítulo 17, de esto mismo que Jesús citó. Al capítulo 17. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kereit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kereit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Trajo una palabra el Señor. Dios inspira a Elías y le dice: anuncia esto. Y se lo dice al rey: no va a haber lluvia en Israel, ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Dile así. ¿Usted cree que eso trajo alegría? Lo que Dios le dijo a Elías que hiciera, Elías fue y lo hizo. ¿Pero qué? ¿Qué expectativas tenían del sistema climatológico? Que lloviera para que hiciera prosperarlas. Pero ahora viene alguien que no está trayendo aparentemente buenas noticias. Porque ¿a cuánto le parece buenas noticias que no va a llover por 3 años y medio? ¿Le parece buena noticia? Pero si detrás de esa noticia hay una intención de Dios, el hecho que usted lo considere una mala noticia significa que es una mala noticia. Pero le parece que es una mala noticia porque lo evalúa
conforme a su razonamiento, a la forma de procesar las cosas. Le están diciendo que viene algo que va a traer devastación y va a traer congoja y va a traer hambruna y va a traer conflicto. Las finanzas, el sistema financiero de Israel se iba a ver afectado. Pero el que dijo que esto iba a ocurrir era el Señor. ¿Por qué cree que anunció eso el Señor? ¿Para provocarles congoja? ¿Para castigarlos? ¿Usted cree que estaban contentos con eso? No, porque la manera de procesar nuestra es de que, oye, esto no está bien. Entonces, ¿usted cree que no hubo animadversión en contra de la persona de Elías, que fue solamente el vocero? Porque Dios fue el que le dijo, ve a hablar esto. Los ojos de todos estaban sobre Elías, así que el Señor le dijo, ahora, pélate. Si no, esto te dan chicharrón aquí. Vete. Ahora, ¿qué lógica tiene? Dígame. Yo voy a mandar a los cuervos que te den de comer. ¿Usted cuántas veces no ha dicho, es que el pan no te va a caer del cielo? Menos que le digan a usted que los cuervos van a ir a llevarle de comer a usted. ¿Tiene lógica, sentido común? Pues para usted no, porque su sentido común está torcido. Si Dios le dice que eso va a ser, ¿no es mejor apelar al sentido común de Dios? Pero ¿qué le impide a usted aceptar eso? Su propio sentido común. Porque usted confía más en su sentido común, en su intuición natural humana, que en lo que Dios le dice. Eso es lo que sucede. Nos confrontamos con la realidad de Dios, la palabra de Dios, con nuestra propia realidad que tenemos armada por nuestros criterios. O sea, tu manera de procesar las cosas es muy diferente a la de Dios. Lo que Dios está haciendo y lo que está buscando hacer en nosotros es que abandonemos esa manera de procesar y que recibamos solamente la manera de procesar de Él. De que aceptemos la dádiva de Dios. Que aceptemos la mente de Cristo que ya está en nosotros. Porque bien dice la Escritura, vosotros tenéis la mente de Cristo. Pero te encuentras que tienes una también tú, ¿verdad? ¿Qué cosa tan simbiótica aquí? ¿Qué cosa tan tremenda? Que dos mentes puedan habitar en un mismo cuerpo. La mente de Cristo y la tuya. La tuya te dice todo cómo debes de hacerlo. Y sabe muy bien, es más, sabe mejor aún que Dios. ¿No es cierto? Así es el humano. Piensa en principio en el padre Abraham. Cuando le dijo, voy a ir y voy a destruir Sodoma y Gomorra por el pecado que está ahí. Y Abraham, pues tenía familia ahí, ¿verdad? Su sobrino que amaba muchísimo, ¿no? Y a Lot. Lot se llamaba, ¿no, Víctor? Yo soy dado a cambiarle los nombres a la gente. No se lo ha cambiado usted cuando le hablo. Gracias a Dios. Y Dios le dijo lo que iba a hacer. Y Abraham le dijo, oye Señor, ¿no te parece como que te estás yendo a un extremo? Vas a echarte todos. ¿Y qué si ahí hubiera 50 justos? Piénsalo. Digo, no es más que sentido común. Estoy seguro, Dios tiene buen sentido del humor. Me lo ha demostrado a mí. Me ha hecho reír. Que tal vez se asomó una sonrisa a su rostro. En ese momento, él le dijo, mira, si hubiera 50 justos, no destruyo la ciudad. Bueno, a lo mejor faltan 5.
¿verdad? A lo mejor faltan 5 de esos 50, ¿no? Por 45 no la destruye. Bueno, es que a lo mejor nada más hay 40, no la destruye por los 40. Bueno, ya empecé a hablar, Señor, ¿verdad? ¿No encuentras al hombre tratando de plantearle su razonamiento a Dios ahí? Su sentido común. No solamente sus intereses, porque estoy seguro que todos sentimos ese entrañable vínculo, ¿verdad?, en la familia. Él estaba buscando cuidar a su familia, pero también, ¿usted cree que tenía lógica en lo que Dios le estaba planteando? No tenía lógica. No para él. ¿Por qué? Porque hay una lógica, hay un sentido común que ya tenemos arraigado que nos impide considerar el pensamiento de Dios. Si lo va a hacer, ¿para qué viene y me dice, pues? ¿Ah? ¿Para qué viene y me dice que lo va a hacer? Pues hazlo solamente, ¿no? ¿Para qué me avisas? Porque está tratando con nosotros. Nos dice, porque está buscando producir algo. Igual que a los asirios cuando les mandó decir a través de Jonás que iba a ser destruida Nínive en 40 días. Dicen, pero ¿qué clase de mensaje positivo es ese? ¿Cómo que les mandas decir que vas a destruir la ciudad? No tiene lógica. En fin, ve y hazlo. No, pero le dijo a Jonás, ve y diles. Porque trata con nosotros, porque quiere comunicar su voluntad, quiere expresar sus pensamientos, porque está buscando que el hombre se vuelva al arrepentimiento. Nínive se arrepintió y Nínive no fue destruida en ese tiempo por causa de que el hombre escuchó. Aquí le está diciendo al profeta, vete y yo voy a mandar a los cuervos a que te den de comer. Yo no sé si tú te encuentras o te has encontrado en esa situación. Yo sí me he encontrado en esa situación, donde el Señor me ha dicho, ve, haz esto, deja lo que estás haciendo y ve y sírveme. Y yo he tenido todos los recursos para sostenerme. He tenido todas las facilidades, he tenido todo. Y el Señor me dijo, deja lo que estás haciendo y sígueme. Y nadie me hubiera podido convencer si no lo hace. ¿Por qué? Porque tengo un arraigo a lo natural y me viene natural. Pero Dios me está llamando y cuando le doy lugar a su palabra, Él hace las cosas que parecen imposibles, las hace posibles. Entonces, los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo. Pasaron algunas semanas y se secó. Dejó de llover, deja de fluir el agua, se acabó. Porque no había llovido sobre la tierra, cosa que Dios había anunciado. Y se lo había mandado decir a Israel. ¿Para qué? Para que Israel se volviera de su idolatría. Porque aparte de decir que seguían a Jehová, tenían sus ídolos ahí en los que se resguardaban, en los que se apoyaban, en los que confiaban también. Eran ambivalentes entre el Señor y sus propios ídolos. Su confianza no estaba plenamente en el Señor. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón. Ni siquiera una ciudad de Israel. Sarepta era una ciudad que no era de Israel. Estaba lleno de asirios ahí. Diciendo, y mora allí, vete a vivir ahí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. A una mujer viuda que le iba a mantener en medio de una hambruna.
¿Qué lógica tiene eso? Dígame, ¿qué sentido común tiene? Yo ya di la orden para que una mujer viuda de ahí te alimente. Como varones, ¿cómo te sentirías? Acostumbrado a tu supuesto rol de proveedor. Porque no te impusieron ese criterio, que como varón tú eres el proveedor del hogar. Pues te echaron mentiras. Digo, no de mala intención, pero eso te dijeron mal, porque el único proveedor es Dios. Porque de Él desciende toda buena dádiva y todo don perfecto. Solo de Dios desciende. Él es nuestro proveedor. Pero a nosotros nos enseñaron que nosotros éramos los proveedores. Ya formateado, ya acomodado en ese criterio. Y no te estoy diciendo esto para que te hagas un irresponsable, varón. Te estoy diciendo esto para que sepas dónde está tu confianza. Y si sabes reconocer quién es el proveedor. Eso es tan importante. Y para ti, mujer, que tu confianza no esté en el varón, sino en tu proveedor, que es el Señor. Porque todos tenemos solo un proveedor. Solo uno, es Dios. Pero la sociedad nos ha instruido de tal manera, ¿no? Y esa instrucción produce un sentir interno. Un sentir interno al varón, por ejemplo, de un sentido de responsabilidad. No, es que yo tengo que ser el que supla. Y lleva una carga que no puede llevar. Y cuando provee en lo material, cree que eso es ser proveedor. Porque solo provee a veces lo material, pero se olvida, porque está tan cansado del trabajo que tiene que hacer para obtener los recursos, para ser el proveedor, que se olvida que Dios quiere proveer muchas más cosas para la formación de los criterios de todas las familias. Pero la carga que lleva es muy pesada, entonces tiene que esforzarse. Y ahí está, ¿verdad? Digo, algunos no lo hacen así, algunos son un poco más sagaces y ponen a sus mujeres a trabajar y que ellas sostengan el hogar, ¿verdad? Digo sagaces porque hay muy abusadillos. No, créanmelo, si hay. Aquí comúnmente les llaman vividores. Pero esa carga que nos es impuesta, nos hace sentir responsables y buscamos hacerlo, ¿verdad? Es lo natural. Ahora te digan que te vayas a una ciudad donde una viuda que tampoco tiene con qué, ella te va a mantener. ¿Qué hace con tu orgullo de varón? ¿Qué hace con tu orgullo de varón? Una mujer viuda tiene un hijo. Ahora te dicen que ella te va a mantener. ¿Qué hace con tu orgullo eso? ¿Qué hace con tu autoestima? Quiero que lo analices. Y el profeta fue. Dijeron, una viuda te va a mantener. Puedes criticar a Elías, que mantenido irresponsable. Pero ¿quién le dijo que fuera a hacer eso? Eso es más que suficiente. No voy a especular acerca de lo que él estaba pensando en su propia humanidad, porque no dice más que él fue y hizo así. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, ¿verdad? Y fue. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, en cuanto entró, porque tenían muros la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba.
Hubo una súplica en él, venía caminando de largo trecho y tenía sed y le suplicó que le diera un vaso con agua. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, porque lo reconoció como judío, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Imagínense ya lo famélica que estaba esta mujer, después de todos ese tiempo sin llover y sin haber alimento. Lo último que le quedaba. Y te lo está diciendo: es lo último que me quedaba. Andaba recogiendo unos leños para cocinar una torta y hacer una torta para mi hijo y para mí y echarnos a morir. ¿No ves una situación tan difícil, tan dura? ¿Sí? En las condiciones que esta mujer se encontraba, su hijo. Imagínate a ese niño desgastado por el hambre, a una mujer ya un esqueletito moviéndose ahí, y llega un hombre al cual le habían estado dando a comer los cuervos carne y pan, pero el Señor le dijo: esta mujer te va a mantener. ¿Qué hizo eso? Esta mujer respondió conforme a la voluntad de Dios. Ella respondió conforme al sentido común y la lógica. No tengo nada para darte, lo que tengo ya es lo último. Elías le dijo: no tengas temor, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él, ella y su casa muchos días. Ella estuvo y ella lo mantuvo. O lo mantuvo Dios. Ella estuvo receptiva a la palabra del Señor, porque Dios ya había preparado eso. Elías estuvo receptivo a lo que Dios le dijo. Se tuvieron que romper muchos paradigmas ahí en ese momento, en esos días. En Elías, en la mujer. ¿Por qué? Porque Dios no opera como nosotros operamos. Dios no procesa las cosas como nosotros lo hacemos. Viene el Señor a nosotros, nos hace nacer de nuevo, nos da una nueva fuente de inspiración, un corazón nuevo, pone de nuevo su espíritu en nosotros. Y digo, lo puso de nuevo porque un día puso su palabra en el hombre y el hombre la rechazó, porque la palabra de Dios es el espíritu. Puso su espíritu de nuevo en nosotros y nos dio una nueva fuente de motivación. Fluye la vida del corazón, porque del corazón mana la vida. O sea, la palabra de Dios es la vida. De ahí viene la inspiración, porque el Espíritu de Dios de ahí alimenta nuestra alma, de ahí alimenta todo nuestro ser. ¿Y qué sucede? Vivimos y experimentamos un choque inmediato. Sí, somos nuevas criaturas. El sentimiento de culpa por el pecado es quitado. Venimos a una nueva realidad espiritual, un gozo, porque el reino de los cielos es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo.
¿Ah? Y experimentamos eso del Espíritu. Pero andando el tiempo, nuestra alma empieza a sentirse conflictuada. Pero el Espíritu Santo, que es persistente, está tratando con ella. De manera que el alma aprenda a renunciar a las maneras de procesar las cosas y se acomode, se ajuste a la manera de procesar las cosas de Dios. Y que enseñar el alma que sea no solamente consciente de esto, sino entre en una zona de confort de Dios, donde pueda descansar el alma, porque el alma es la que se aflige. El alma es la que está maquinando, viendo cómo resolver cada situación que encuentra. Porque todos los días este mundo nos arroja situaciones, nos envía mensajes, nos da información, nos están de un lado y de otro para querernos afligir. Yo no encuentro noticias buenas en la televisión y en la radio. No las encuentro ahí. Encuentro una manifestación de la realidad que estamos experimentando en todas partes del mundo. Así que mi seguridad no es porque escuché que aquel dijo que va a mejorar esto, va a mejorar aquello, o ya encontró la manera de resolver esto, resolver aquello, y sanar esta enfermedad o sanar aquella enfermedad. Y qué bueno que logran algunas cosas, pero de ahí no viene mi seguridad. Porque mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él fue el que me dijo: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí que Él te guardará. Él es tu sombra a tu mano derecha. Por tanto, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. O sea, el Espíritu de Él es el que me da eso, pero me ayuda a no confiar en lo que yo mismo puedo alcanzar a entender o comprender. Pero cuando le cita esta historia tan real a aquellos que estaban allí en el templo, Jesús, y les dijo: pues de todas las viudas que había en Israel, el Señor no mandó a Elías con ninguna otra más que con esa, que ni siquiera era judía. ¿Usted cree que les gustó? Porque contradecía su criterio, contradecía lo que ellos habían, el concepto que tenían de ellos mismos. Y les dijo otra historia, también verdadera. Y tampoco envió Dios a Eliseo, ¿verdad? O a Naamán con ningún otro, ¿verdad? Fue a Naamán, y era un sirio. Si va a la segunda carta de los Reyes, el capítulo 5, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Lo tenía en mucho aprecio. Y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era un excelente estratega militar. Y dentro de la jerarquía, de esta monarquía en Siria, él era una persona que el rey apreciaba mucho, porque aparte de todo le había dado muchas victorias sobre otros pueblos. Así que lo tenía en gran estima. Este hombre era valeroso en extremo. ¿Usted entiende eso? Valeroso en extremo. Era un hombre intrépido, audaz, valiente. Cuando dice en extremo, está hablando de alguien que sobresalía del resto de sus contemporáneos. Esto le había dado pie a que le fuera ascendiendo en el rango militar.
porque no se amedrentaba delante de cualquiera. Era un guerrero valiente. Dice, pero leproso. Era muy apreciado por el rey. Había tenido muchas victorias en batalla para darle victorias a Siria y tomar posesión, ¿verdad?, de los territorios. Pero era leproso, como que era un asterisco ahí, ¿verdad? Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. O sea, una mujer judía, ahora era sirviente, porque ya se la habían llevado secuestrada. Y la mujer de Naamán pues la tenía en estima, porque mire lo que dice. Esta dijo a su señora, no se lo dijo a Naamán, se lo dijo a la esposa de Naamán, que era la que controlaba ahí las cosas. Y mejor se lo digo a ella, ¿verdad?, para que ella vaya y le venda la idea. Si rogase mi señor, imagínese a un hombre de esta envergadura. Él era un general, estaba acostumbrado a dar órdenes. ¿Ha platicado alguna vez con algún general usted? ¿Alguien que esté en las Fuerzas Armadas? Según el rango y la posición que tienen, es la forma como terminan, porque están formados así. Mi hermano Juan, es militar, y aunque es más chaparrito que yo, cuando era militar me miraba para abajo. ¿Cómo la ve? Corra eso, mijo. Oiga. Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Wow. Eso sí va en contra de todo lo que ha aprendido. Entrando Naamán a su señor, o sea, evidentemente, y se le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. O sea, la esposa sí fue y le dijo, no sé si le dijo que fuera a rogar, pero cuando le dijo así y así, me imagino que le dio, ¿cómo decimos?, santo y seña. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel, porque aquí yo me codeo nada más entre reyes. Pero no le dijo que fuera con el rey de Israel, le dijo que había un profeta. Pero el rey fue y le dijo al rey, y el rey le dijo, yo le voy a mandar cartas al rey. Anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Y tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así, de rey a rey, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. ¿Qué ole? Nada de profetitas ahí. El rey que lo sane. ¿De dónde proviene esa manera de pensar? Del rey. Pues el de mayor envergadura en Israel es el rey. Este es el que tiene el poder para hacer esas cosas. Es lo que está pensando el rey. Y luego está el otro, su siervo, el general, está diciendo que así y así le dijo la muchacha. Dijo, no, profeta no, al rey te va a sanar. ¿Por qué? Porque está considerando su posición, como si el rey tuviera el poder para hacer esto. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra?
Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Me está provocando. ¿Cómo lo entendió? Según el sentido común. Lo procesó todo conforme a la forma que había sido entrenado a pensar. El otro actuó también según el sentido común, como había sido entrenado para pensar, y recibe lo mismo, y el otro dice: ¿qué locura es esta? ¿Cómo lo voy a sanar yo? Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, fíjese lo que trascendió. El rey de Israel rasgó sus vestidos. ¿Usted sabe lo que eso significaba para Israel? ¿Sí sabe? No sabe. Que el rey estaba declarando su indignación. Estaba rompiendo sus vestidos diciendo: esto es lo más que puedo soportar. ¡Qué locura! Es como cuando alguien dice: basta, así como también Caifás rasgó sus vestidos, como diciendo: basta por las insolencias que está hablando este impío, refiriéndose a Jesús. Rasgó sus vestidos. ¿Eres tú el Mesías?, le dijo. Y él dijo: yo soy. ¡Uah! Rasgó sus vestidos. Señal de indignación. Cuando Eliseo oyó esto, oyó acerca de la indignación del rey de Israel, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Porque el profeta es el que habla de parte de Dios, pero no lo que le viene en gana, ni según su sentido común. El profeta de Dios es el que habla la voluntad de Dios cuando Dios la quiere hablar, no cuando al profeta se le ocurre. Porque tú y yo podemos aprender mucho en la lectura de la palabra de Dios, pero eso no significa que te vas a mover en el ámbito de profecía. Para moverte en el ámbito de la profecía tienes que estar inspirado, tienes que estar abierto, receptivo a Dios, tienes que tener un oído atento. Si no, hay vas a querer hacer lo que tú crees que es la voluntad de Dios. Ahora, ¿quién tiene un llamado profético? Toda la iglesia tiene un llamado profético. Tiene llamado para ser la boca de Dios, pero cuando Dios quiere hablar hay que hablar. Y no hay que solamente citar las escrituras. Hay que hablar inspirados. Cuando Él te dice que esto es lo que tienes que decir, eso es lo que tienes que decir. No le agregues ni le quites. Se van a llenar de ira contra ti. Mejor no, pues ¿para qué los quiero enojados? No importa. Si está siendo inspirado, eso es lo que menos te importa. Que te van a decir que estás enredando las cosas. Pero si Dios te dijo, tú habla. No importa. No te importa eso. Y no te estoy diciendo para que no te importe, sino que te estoy diciendo que cuando Dios te está inspirando, no importa eso. No te afecta lo que otros dicen o hagan. Si te importa desde ahora ya, entonces estás muy preocupado por tu sentido común. Y no estás siendo inspirado. Pero la inspiración de Dios fue para ti. Es para ti hoy. Porque el Señor te llamó a ti a vivir en comunión con Él. Comunión íntima. Y en esa comunión íntima es donde el Señor te ha revelado y te revela su intención. Cualquiera puede citar las escrituras, hasta el diablo la cita. Pues claro, temo, no estoy seguro, pero espero que no se la sepa mejor que tú. Pero la cita sin contexto, la cita sin dirección, las agarra de aquí y de allá para querer confundir. La misma escritura. ¿Qué tan importante es escuchar nosotros al Señor? Íntima y personalmente, para entender la inspiración.
Entonces, que sepa, que venga a mí, que venga ahora a mí, dijo, ¿no? Entonces Eliseo dice, vino Naamán, verso 9, con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Así que el hombre va buscando una respuesta para el asterisco, ¿no? O la lepra. Él quiere resolver ese problema. Si no, no va hasta allá. En cierta manera ¿cómo decimos vulgarmente o coloquialmente? Se comió su orgullo. ¿Por qué? Porque la lepra es una cosa muy, muy fea, pues. Es externa. Se nota la carne pudriéndose. Valiente, pero estoy seguro que su mujer lo aguantaba porque ya estaba casada con él. Muy por misericordia. Y amor. Pero el punto es que llegó ahí y se para, llegó con sus caballos, no llegó con uno, llegó con varios caballos, se llevan varios siervos con él, y con su carro, ¿verdad? Y estoy seguro que no llegó en un carro como los de ahora, eléctricos, que no hacen ni ruido, ¿verdad? ¿Le has subido un carro eléctrico? ¿No hacen ruido? Yo me subí uno que tiene José Luis el otro día, le digo, oye, este no tiene motor, no es eléctrico. No hacen ruido, de veras. Así que no puede llegar así, para que sepa que ya llegó. Llegó con sus carros, sus caballos, y ¿usted cree que no hizo alboroto ahí el asunto? Y polvadera, porque no creo que estuviera parimentado ahí. Naamán dice, entonces le dice, llegó a las casas de Eliseo. Entonces Eliseo, obviamente oyó el ruido, le envió un mensajero. Cuando le dijo que venga a mí, no significa que iba a hablar personalmente con él. Oítelas, otra cosa. Le envió un mensajero diciéndole, el mensajero llega y le dice, ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Un chamaco viene al general le envía un chamaco, ni siquiera salió el profeta. Yo venía a hablar con don Pancho y me mandaron a Pepito. Pero eso es lo que está sucediendo ahí. Pero acuérdese, lo está citando Jesús allá, ¿verdad? Y está diciendo, a ningún otro envió a Naamán. Había muchos leprosos en Israel, pero al que vino para limpiar solamente uno quedó limpio, y no era ni judío, era sirio. Y Naamán se fue enojado. Pues claro, no estaba a la altura. Con un chamaco, ahora me está chamaqueando este. Yo soy general. Y este me manda un chamaco. No sé si el chamaco le dijo, sí, pero leproso. Diciendo esto, he aquí, yo decía para mí, fíjese su lógica, su sentido común, lo cual está dentro de lo natural, ¿verdad? Hay que tratar a las personas conforme a su... No hay que chamaquearlos. Saldrá él luego. Primero va a salir el profeta. Y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios. Y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él ya tenía todo en la agenda, cómo iba a hacer todo. Va a salir, se va a parar, va a invocar a Dios, va a poner la mano sobre la lepra y entonces va a ocurrir el milagro. ¿Quién le había dicho a él que así iba a ser? ¿Quién se lo dijo? ¿Quién? Su sentido común. Dios trata con nosotros según nuestro rango y envergadura, ¿verdad? Dios no hace acepción de personas.
levantó un chamaquito y le dijo, ven, métete al Jordán. ¿Por qué nos está enseñando el Señor a nosotros aquí? Aparte de que no hace las cosas como nosotros. Que primero tiene que tratar con ese hombre interior hasta que llegue a ser el diamante que Él preparó. Mientras eso no ocurre con nosotros, vamos a seguir portándonos o como Naamán, o como los judíos que se enojaron porque no les gustó lo que les dijo. Seremos nosotros, porque querremos acomodar las cosas a la manera nuestra, en vez de solo inclinar nuestro oído a Él y aceptar que nuestra forma de procesar no es la correcta. Una vez que tú haces eso, se abre una dimensión de fe o una dimensión del espíritu en la cual no estábamos familiarizados. Tu alma se va acoplando a eso. No se los digo porque mi alma esté totalmente perfecta en eso. Sufro a veces, mi alma sufre a veces, porque juzga según lo que ve y lo que doy. Pero no se me olvida que a dónde tengo que recorrer, porque Él me hace ver las cosas como Él las ve. Y Él declara las cosas que no son, como si fuesen. Mi alma se deja de agitar, se deja de afligir. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Entonces empiezo a comprender la manera como Dios hace las cosas. Estoy atento para obedecer. No para hacer su voluntad, sino para obedecer su voluntad. Estoy dispuesto a aceptar la inspiración de Él para hacer conforme Él me dice. Hablar conforme Él me dice. Oír conforme Él me dice. Porque a veces oímos las cosas y las filtramos a través de nuestra propia lógica y se tuercen y no son como deberían de ser. Ve el capítulo 5 del libro de Josué. Detente antes de actuar. Detente. Escucha. Recibe. Y camina después. Cuando todos, capítulo 5 les dije, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había sacado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubiesen pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot, una colinita, una colina, un collado es una colina. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después de que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después de que hubieran salido de Egipto no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos.
O sea, hasta que se acabaron, hasta que se terminó esa generación. Por eso tuvieron 40 años en el desierto. Por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar. Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Imagínense a todos los varones que circuncidaron ahí. ¿Usted entiende que la circuncisión les cortan el prepucio? El mandamiento era que al niño lo circuncidaran a los 8 días. Ahora estos ya están grandes. Entonces tuvieron que quedar ahí hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy, porque por ahí rodaron Aralotes, allá en la colina de Aranot. Aranot significa prepucio. Y Gilgal, rodaron. O sea, eso significa, ahí rodaron todos los prepucios. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas, y el maná cesó al día siguiente. Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Recuerda, cuando Dios les dio el pan, ellos lo llamaron maná. Nunca entendieron la voluntad de Dios. Por eso se volvían a los ídolos y llevaban ídolos con ellos, porque no entendían la voluntad de Dios. Se circuncidaron, que era una señal para ellos. Quitó el oprobio de Egipto, no el oprobio del prepucio que les cortaron. No. El oprobio, o sea, el haber estado cautivos. Había abierto el mar y también abrió el río acá para que cruzaran. Y los llevó. Quedaron ahora aquí y prepararon entonces ya. Pudieron sembrar la tierra y cultivarla y comer. Ese mismo día dejó de fluir del cielo. De la misma manera, cuando Dios le dijo a Elías que le iban a alimentar los cuervos y les llevaron pan y carne todos los días, así Dios alimentó con carne y pan a Israel en el desierto. Ellos no podían entender. Ellos la resolución del problema permanente del pecado no había sido aún consumada, porque el verbo no se había encarnado todavía. Ellos no comprendieron, pero Dios siguió alimentándolos, igual que a nosotros. Pero con nosotros la cosa es un tanto diferente, porque nosotros ya encontramos que Dios resolvió el problema del pecado. Ejemplo tras ejemplo encontramos en la Escritura cómo el hombre busca la respuesta para todas las cosas. El asunto es que lo busca a través de su propia prudencia. Hoy los hijos de Dios podemos andar conforme todavía a nuestra propia prudencia y tomar la palabra de Dios bajo la óptica de nuestra propia prudencia y no recibir, cuando en nosotros ya se resolvió el problema del pecado en Cristo Jesús.
El diablo, lo que su acecho continuo es para que tú vivas entretenido en diversas cosas y no estés atento solamente. Una cosa es necesaria. Una cosa. Muchos afanes hay. Pero una cosa es necesaria. Esta ha escogida la mejor. Hijo de María. Porque Marta estaba tan afanada en tantos quehaceres. Estaba preocupada por lo que la hermana no estaba haciendo. Y se estaba perdiendo de lo más importante. No nos encontremos así hoy nosotros. Que nuestro caminar hoy, mientras estemos aquí, mientras seamos ciudadanos de este planeta corporalmente, sea en la perfecta comunión con el Señor, para que la voluntad de Dios, la expresión de Dios, la intención de Dios, sea evidente, sea continua en nosotros, para beneficio no solo de nosotros y de los que están cerca de nosotros, sino del mundo entero. Porque ¿de qué sirve que nos llamemos cristianos y sigamos una cultura de cristianismo que hemos aprendido o que heredamos, pero la cultura del reino no la entendemos? Y nos llenemos de indignación cuando oímos la palabra del Señor, porque no va de acuerdo a la doctrina que yo aprendí. ¿Queremos vivir así? Eso no es vivir. La vida abundante que Dios nos ha ofrecido está aquí para nosotros. Tanto como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no dejes que se cierre tu corazón, porque de él mana la vida. No permitas que tus criterios, tu manera de procesar las cosas, te impida apreciar la veracidad y la dulzura de la palabra. Esta mujer recibió la palabra, tenía poquito en sus manos, y fue e hizo conforme Dios le dijo que hiciera, porque no fue Elías, fue el Señor que le dijo. Ella aceptó con disposición eso. ¿Era una locura? Pues sí. ¿Era algo fuera de lo común? Sí. ¿Rompía con todos los paradigmas entre el varón y la mujer? Claro que sí. Pero Dios estaba haciendo una obra. El Hijo de Dios, el profeta fue y hizo conforme Dios le dijo, la mujer hizo conforme Dios le dijo, y surgió lo que Dios dijo que debía surgir, porque no escaseó la harina ni el aceite en su vasija, pero escucharon a Dios. Hoy para nosotros eso debe de ser nuestro común denominador, escuchar a Dios siempre, en todo, consultar su sentido común siempre, en todo, pero empieza de esta manera eso. Tienes que aceptar. Si no lo aceptas, no va a suceder. Tienes que aceptar que tu manera de procesar es corrupta. Es corrupta. No tienes nada que ofrecerle a Dios tú. Nada. De lo recibido de Él, Él recibe. De lo que Él siembra, Él cosecha. Tú no tienes nada bueno que ofrecerle a Dios. Y si le ofrezco mi vida, ¿cuál vida? Si es de Dios. Es de Él. Ofrécete tú en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ofrécete tú diariamente. Está dispuesto diariamente. No digas, yo me ofrecí hace 25 años y yo desde entonces no me he negado. Hey, pon atención. Pon atención. Porque de acuerdo a qué criterios operas, en cuáles te mueves, qué sentido es el que escuchas. El que te viene natural, el de Dios. Escucha al Señor. No te endurezcas. Deja que el Espíritu Santo continúe haciendo esa labor contigo. Búscale de todo corazón.
Búscale de todo corazón. No te apoyes en tu